Después de años de vivir sin pagar renta en mi casa, mi mamá me desconoció porque me negué a pagar la boda de mi hermana a la que ni siquiera estaba invitada. Así que renté la propiedad y me alejé mientras sus planes se venían abajo. Desde el momento en que nació Raquel, fue como si yo ya no existiera. No quiero sonar dramática, pero es la verdad. Raquel nació con bajo peso y enfermiza. Así que, naturalmente, mi mamá fue muy protectora con ella. Lo entiendo. Debió haber sido aterrador para ella, pero en lugar de que Raquel fuera simplemente la bebé de la familia, se convirtió en la única hija que le importaba a Carmen. Raquel era una cosita frágil y mamá la trataba como a una princesa. Todo giraba en torno a Raquel, sus necesidades, sus deseos, sus estados de ánimo. Por ejemplo, a Raquel no le gustaba comer sola, así que mamá le daba de comer en la boca hasta bien entrada la secundaria. Si Raquel tenía un proyecto escolar o tarea, mamá simplemente se lo hacía. Y si Raquel no tenía ganas de ir a la escuela, mamá la dejaba quedarse en casa, sin hacer preguntas. Mientras tanto, ahí estaba yo. No era ignorada, por así decirlo. Tenía comida, ropa y las necesidades básicas, pero emocionalmente estaba por mi cuenta. Mamá nunca se interesó realmente en mi vida, a menos que tuviera algo que ver con Raquel. Una vez, cuando tenía unos 10 años, tuve una cita con el dentista que mamá olvidó porque estaba ocupada en un spa. Terminé esperando afuera de la escuela durante horas hasta que un amigo de la familia me reconoció y me llevó a casa. Cuando regresé, mamá actuó como si no fuera la gran cosa. Solo dijo, pensé que verías cómo arreglártelas. Mi papá, Miguel, que en paz descanse, era el único que realmente me veía. Trabajaba mucho, así que no estaba en casa tanto como yo deseaba, pero cuando estaba, hacía un esfuerzo. Papá y yo nos escapábamos para ir por un helado o veíamos películas juntos cuando Carmen y Raquel estaban ocupadas. Me daba dinero extra a escondidas para excursiones escolares o cumpleaños, y me decía que no se lo mencionara a mamá. Mirando hacia atrás, creo que intentaba compensar lo ignorada que me sentía. Pero por más que papá lo intentaba, el favoritismo era imposible de ignorar. Raquel recibía lo mejor de todo. Si yo quería algo, tenía que trabajar para conseguirlo o ahorrar. Raquel, en cambio, solo lo pedía y aparecía por arte de magia. Una Navidad, pedí una bicicleta. Raquel pidió lo mismo a última hora. En la mañana de Navidad, había una bicicleta nueva y reluciente bajo el árbol para ella. A mí me regalaron un par de calcetines. Cuando pregunté por qué, mamá dijo, tú eres mayor. Puedes ahorrar y comprarte una tú misma. Sin embargo, no se trataba solo de cosas materiales. Carmen estaba obsesionada con la felicidad de Raquel. Si Raquel tenía un problema menor, como que una amiga no le respondía un mensaje, o sacaba una mala calificación, mamá entraba en acción de inmediato para solucionarlo. Pero si yo estaba molesta por algo, me decían que dejara de ser tan dramática o que lo resolviera como un adulto. Aprendí bastante rápido a no molestarme en acudir a ella para nada. Raquel absorbía todo eso. Por supuesto, ¿por qué no lo haría? Estaba viviendo el sueño. No tenía que mover un dedo porque mamá hacía todo por ella. Llegó al punto en que Raquel ni siquiera aprendió habilidades básicas para la vida. No sabía cocinar, limpiar, ni siquiera organizar su propio horario. Mamá la protegía de todo, lo que hizo a Raquel completamente dependiente de ella. No fue hasta la preparatoria que me di cuenta de lo tóxica que era la dinámica. Raquel le lloraba a mamá sobre lo difíciles que eran sus clases, y mamá hacía sus tareas por ella. Cuando Raquel reprobó la preparatoria, mamá culpó a los maestros, diciendo que no entendían sus necesidades únicas. Incluso discutió con el director para que le cambiaran las calificaciones a Raquel. Obviamente no funcionó, pero demostró hasta dónde llegaría Carmen para proteger a Raquel de cualquier tipo de responsabilidad. De mí, por otro lado, se esperaba que fuera independiente. Si tenía problemas en la escuela, tenía que resolverlo por mi cuenta. Si quería hacer actividades extracurriculares, tenía que pagarlas yo misma con lo que ganaba cuidando niños. Y si alguna vez me atrevía a quejarme, Carmen decía, eres la hermana mayor. Tienes que dar el ejemplo. Para cuando me gradué de la preparatoria, no veía la hora de irme. Entré a una universidad en otra ciudad y no miré atrás.
Irme de casa fue la mejor decisión que he tomado. Por primera vez, sentí que podía respirar. No tenía que compararme constantemente con Raquel o pelear por migajas de atención de Carmen. Podía ser simplemente yo. Mientras tanto, Raquel se quedó en casa. No se mudó hasta que se casó a los 26 años. Incluso entonces, Carmen seguía metida en sus asuntos. Llamaba a Raquel 5 veces al día para ver cómo estaba. ¿Qué comiste? ¿Qué traes puesto? ¿Cómo está tu esposo? Era ridículo. Carmen incluso aparecía sin avisar para limpiar la casa de Raquel o llevarle el mandado. Y eso a pesar de que Raquel y su esposo eran perfectamente capaces de hacer esas cosas ellos mismos. En cuanto a mí, yo estaba viviendo mi vida. Terminé la universidad, conseguí un trabajo y comencé a construir un futuro para mí. Papá se mantuvo en contacto, llamándome regularmente e incluso visitándome cuando podía. Carmen, no tanto. Me enviaba un mensaje de texto ocasional en mi cumpleaños o comentaba en mis publicaciones de redes sociales, pero eso era todo. Honestamente, no me importaba. Era más feliz sin que su constante crítica y favoritismo me agobiaran. Mirando hacia atrás, creo que la obsesión de Carmen con Raquel se trataba de control. Quería que Raquel la necesitara para siempre, así que nunca la dejó crecer. Mientras tanto, a mí me empujaron fuera del nido temprano, obligada a valerme por mí misma. Dolió en su momento, pero ahora lo veo como una bendición. Aprendí a sostenerme sobre mis propios pies, mientras que Raquel se volvió completamente dependiente de Carmen. Pero incluso después de irme, la dinámica nunca cambió. Raquel era la niña de oro. Carmen era su facilitadora. Y yo era la olvidada. Es gracioso. Bueno, no gracioso, sino curioso de una manera triste, como algunas cosas nunca cambian. Hace 11 años, todo cambió. Papá empezó a toser mucho, lo que al principio no parecía la gran cosa. Él se lo atribuyó a alergias o tal vez a un resfriado que no se le quitaba, pero las semanas se convirtieron en meses, y no mejoraba. De hecho, empeoró. Siempre estaba cansado, le faltaba el aire y simplemente no era el mismo. Aún así, siguió trabajando porque así era él, trabajador, desinteresado y siempre poniendo a los demás primero. Carmen, mi mamá, apenas parecía notarlo. Estaba demasiado ocupada con su rutina habitual, citas en el spa, clases de yoga y cualquier otra cosa que llenara sus días. Raquel, mi hermana, ya estaba viviendo en casa de nuevo para entonces, después de que su primer matrimonio se viniera abajo. No trabajaba y tampoco parecía muy preocupada por la salud de papá. Era como si no quisieran lidiar con la inconveniencia de reconocer que algo andaba mal. Yo vivía en otra ciudad en ese momento, desarrollando mi carrera e intentando mantener cierta distancia de todo el drama familiar. Papá y yo hablábamos regularmente, y yo notaba que algo andaba mal durante nuestras llamadas. Sonaba más débil, más cansado. Cuando le pregunté si había visto a un doctor, lo minimizó, diciendo que estaba bien, pero yo sabía que no era así. Las cosas llegaron a su límite cuando finalmente fue al hospital después de un ataque de tos particularmente malo. El diagnóstico, una infección pulmonar severa. Dejé todo y corrí a casa en cuanto me enteré. Cuando llegué, me horroricé. Papá estaba acostado en la cama viéndose tan frágil y enfermo, y sin embargo, estaba solo. Carmen y Raquel habían salido a hacerse las uñas. Cuando regresaron, Carmen se hizo la sorprendida al verme. Incluso intentó abrazarme, pero no se lo permití. Le pregunté por qué no estaba con papá, y me dio una excusa sobre tener que ir a hacer unos pendientes. Era obvio que acababan de venir del spa. Ambas tenían manicuras recién hechas y llevaban bolsas de compras. El hospital internó a papá y yo me quedé a su lado tanto como pude. Carmen pasaba de vez en cuando, pero solo por unos minutos a la vez. Raquel apenas se aparecía, afirmando que era demasiado difícil para ella verlo así. Mientras tanto, yo estaba haciendo malabares con todo, hablando con los doctores, administrando sus medicamentos e intentando mantenerlo cómodo. Incluso dormí en una silla junto a su cama la mayoría de las noches. La falta de involucramiento de Carmen era indignante. No trabajaba, así que no era como si estuviera demasiado ocupada para estar allí, pero actuaba como si visitar el hospital fuera una gran molestia.
Nunca olvidaré el día que dijo, está en buenas manos con las enfermeras. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Solo quedarme sentada ahí? Sí, Carmen. Eso es exactamente lo que se supone que debes hacer. Estar ahí para tu esposo. Después de una semana en el hospital, papá fue dado de alta. Todavía necesitaba atención constante, así que contratamos a una enfermera para ayudar en casa. Se suponía que Carmen daría un paso al frente y asumiría más responsabilidad, pero era tan poco confiable como siempre. Se le olvidaba darle sus medicinas a tiempo, o se iba por horas a hacer mandados y regresaba con bolsas de compras. Una vez, se suponía que iba a recoger un tanque de oxígeno para él, pero decidió pasar al salón de belleza primero. Para cuando llegó a casa, yo ya había tenido que organizar que alguien más lo entregara. Raquel no era mejor. Afirmaba que no podía soportar ver a papá en un estado tan vulnerable, así que simplemente lo evitaba. Se quedaba en su cuarto la mayor parte del tiempo, viendo su teléfono o la televisión. En un punto, durante uno de los peores episodios de papá, incluso se fue de vacaciones con sus amigos. Me dejó encargarme de todo por mi cuenta. Terminé renunciando a mi trabajo para cuidar a papá de tiempo completo. No confiaba en Carmen ni en Raquel para hacerlo. Y honestamente, no quería dejarlo solo con ellas. Él merecía algo mejor. Le cocinaba sus comidas, lo ayudaba con su fisioterapia y me aseguraba de que tuviera compañía para que no se sintiera solo. Fue agotador, pero lo amaba, y lo volvería a hacer todo de nuevo si tuviera que hacerlo. Carmen intentó esforzarse más a medida que la condición de papá empeoraba, pero para entonces ya era demasiado tarde. Se sentaba a su lado, pero estaba pegada a su teléfono publicando en redes sociales o chateando con Raquel. Era como si ni siquiera pudiera darle su total atención. Y Raquel, solo aparecía cuando Carmen la hacía sentir culpable. E incluso entonces, inventaba excusas para irse después de unos minutos. Papá falleció unos meses después. Estaba rodeado por mí, la enfermera y un par de sus amigos que habían venido a despedirse. Carmen y Raquel no estaban ahí. Carmen se había ido a un retiro de bienestar y Raquel había salido con amigos. Las llamé a ambas cuando se hizo evidente que a papá no le quedaba mucho tiempo, pero ninguna de las dos se presentó. El funeral fue borroso. Estaba desconsolada y exhausta, pero aún así tuve que lidiar con las tonterías de Carmen y Raquel. Carmen pasó la mayor parte del servicio hablando con sus amigas sobre lo inesperada que había sido la muerte de papá, como si no hubiera estado ignorando todas las señales de advertencia durante meses. Raquel lloró a gritos, haciendo un gran espectáculo de su dolor, pero se sentía tan falso. A ella no le había importado cuando realmente importaba. Unas semanas después del funeral, recibí una llamada del abogado de papá sobre su testamento. No esperaba mucho. Tal vez una pequeña herencia o un recuerdo. Pero cuando me reuní con el abogado, me quedé atónita. Papá me había dejado todo a mí. La casa, sus ahorros, su patrimonio. Carmen y Raquel no recibieron nada. Me rompió el corazón pensar en cuánto dolor debió haber sentido papá en sus últimos meses, sabiendo lo poco que le importaba a su esposa y a su hija menor. Dejarme todo a mí fue su manera de decir que me veía, que apreciaba todo lo que hice por él. Pero eso también desató una tormenta. Carmen y Raquel se pusieron furiosas cuando se enteraron. De hecho, Raquel le gritó al abogado, diciendo que era imposible que papá le hiciera esto a ella. Carmen me llamó exigiendo que compartiera la herencia con ellas. Me negué. Corté el contacto con Carmen y Raquel. Fue necesario para mi salud mental. Estaban furiosas por el testamento y sus exigencias eran agotadoras. Me mudé de regreso a la ciudad donde trabajaba, me enfoqué en reconstruir mi vida y eventualmente conocí a mi esposo. Nos casamos, tuvimos una bebé y nos mudamos al extranjero por su trabajo. Fue un nuevo comienzo, y honestamente, no sentí la necesidad de informar a Carmen o a Raquel sobre nada de eso. Pasaron unos años y di a luz a mi hija. De la nada, Carmen apareció en mi casa. No había hablado con ella en años, así que verla parada en mi puerta fue un shock. Se veía diferente, menos arreglada, más cansada. Se disculpó, lloró y dijo que quería ser parte de la vida de mi hija. Incluso admitió que lamentaba cómo me había tratado mientras crecía.
Afirmó que había estado viviendo con culpa desde que papá falleció y que solo quería hacer las paces. Seré honesta, no confiaba en ella, pero decidí darle una oportunidad. Por un tiempo, las cosas estuvieron bien. Carmen hacía videollamadas para ver a mi hija y de vez en cuando enviaba regalos. Se sentía normal por una vez, pero luego, como era de esperarse, empezaron las indirectas. Carmen mencionaba casualmente que estaba batallando económicamente o lo difícil que había sido la vida para ella desde que me quedé con todo. Lo ignoré, pensando que se le pasaría. Hace aproximadamente un mes, Carmen me llamó. Sonaba emocionada, lo que inmediatamente me puso a la defensiva porque Carmen no llama simplemente a menos que quiera algo. Comenzó la conversación con una plática trivial, preguntando por mi hija y mi esposo, lo cual ya era raro. Luego soltó la bomba. Raquel se iba a casar de nuevo. Ahora, si recuerdan mis publicaciones anteriores, el primer matrimonio de Raquel terminó después de aproximadamente un año. Se mudó de regreso con Carmen y nunca logró encaminar su vida de nuevo. No había hablado con Raquel en más de una década, así que esta noticia salió de la nada. Carmen habló sin parar sobre lo mucho que significaba esta boda para Raquel, como era un nuevo comienzo para ella y lo feliz que haría a la familia. Fui educada, la felicité y pensé que ahí terminaría todo, pero no, por supuesto que no. Entonces, Carmen dijo algo como, «Sabes, ha sido muy difícil para Raquel planear esta boda con su presupuesto. Ella se merece un día hermoso después de todo lo que ha pasado». Me quedé callada porque sabía a dónde iba esto. Finalmente lo dijo. «Esperaba que pudieras ayudar con los gastos. Es lo menos que puedes hacer considerando todo lo que tu padre te dejó». Me quedé atónita. En primer lugar, Raquel y yo ni siquiera hablamos. En segundo lugar, ¿qué tan descarado tienes que ser para pedirle a alguien que pague una boda a la que ni siquiera está invitado? Porque sí, Carmen dejó claro que yo no estaba en la lista de invitados. Cuando señalé esto, Carmen intentó retractarse, diciendo, asumimos que no querrías viajar con una bebé, pero por supuesto, eres bienvenida a venir. No necesitas invitación. Es la boda de tu hermana. Le dije rotundamente, no voy a pagar nada. Trató de hacerme sentir culpable, diciendo que era mi responsabilidad como hermana mayor ayudar a Raquel. Incluso mencionó la herencia de papá, afirmando que yo estaba acaparando la fortuna familiar mientras Raquel pasaba apuros. Le recordé que Raquel y yo no teníamos ninguna relación, y que si quería ayuda, podía comunicarse ella misma. Como era de esperarse, Raquel nunca lo hizo. Carmen no aceptó un no por respuesta. Durante las semanas siguientes, me bombardeó con mensajes de texto y correos de voz, todos variaciones del mismo argumento. Que yo era egoísta. Que no me importaba la familia y que estaba decepcionando a Raquel. Incluso dijo, si no ayudas, arruinarás el gran día de Raquel, y todos sabrán que es tu culpa. El asunto es que Carmen y Raquel estaban actuando como si les debiera algo. Pero, ¿dónde estaban cuando yo necesitaba ayuda cuando papá estaba enfermo? Fui yo quien dejó todo para cuidarlo. Fui yo quien se quedó a su lado mientras ellas seguían con sus vidas. Y ahora, después de años de silencio, esperaban que yo apareciera para salvar el día. Absolutamente no. Carmen empeoró las cosas al afirmar que Raquel ya había reservado el lugar y pagado los anticipos para las decoraciones, los del banquete y los músicos. Dijo, cancelar todo humillaría a la familia porque las invitaciones ya se enviaron. Le pregunté cómo habían planeado todo eso si no podían pagarlo. Su respuesta, contábamos contigo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Le dije a Carmen que podía resolverlo ella misma porque no les iba a dar ni un solo peso. Empezó a llorar, diciendo que si no la ayudaba, no tendría más remedio que sacarme de su vida. Me reí y le dije, ya me tratabas como si no existiera. ¿Cuál es la diferencia? Colgué y la bloqueé. Mi esposo apoyó mi decisión, pero me advirtió que podría haber represalias por parte de la familia extendida. Tenía razón. Unos pocos parientes se comunicaron diciendo que yo debería ser la persona más madura y ayudar porque la familia es la familia. Pero, ¿dónde estaba toda esa preocupación cuando Carmen y Raquel me trataban como basura? Los ignoré y me mantuve firme. El último mensaje de Carmen fue un correo de voz donde dijo,
si puedes vivir con haber arruinado la boda de tu hermana, entonces supongo que no eres la persona que pensé que eras. No he respondido, y honestamente, no planeo hacerlo. He pasado demasiado tiempo de mi vida desviviéndome por personas que no lo aprecian. He terminado. Después del drama de la boda, no aguanté más. Carmen y Raquel me habían llevado a mi límite. Las había dejado vivir sin pagar renta en la casa que mi papá me dejó durante más de 10 años. Supongo que una parte de mí pensó que era la opción más fácil. No quería lidiar con el drama de echarlas, especialmente justo después de la muerte de mi papá. Pero con los años, me di cuenta de que no tenían gratitud, ni respeto por mí, y ninguna intención de ser decentes jamás. Regresemos un poco. Cuando se leyó el testamento de papá, Carmen y Raquel se enfurecieron porque él me había dejado todo. Carmen argumentó que era su casa porque había vivido ahí durante décadas. Raquel hizo un berrinche, gritando sobre lo injusto que era, pero la verdad es que ninguna de las dos merecía ni un peso. Papá me dejó la casa porque vio cuánto lo cuidé en sus últimos meses, mientras ellas ni siquiera se molestaron en aparecer la mayor parte del tiempo. Fue su forma de decir, te veo y te valoro. Incluso después de heredar todo, dejé que se quedaran en la casa. Pensé que tal vez, solo tal vez, cambiarían. Carmen siguió actuando como si la casa fuera suya, rentando una de las habitaciones para cubrir sus gastos personales y ni una sola vez me ofreció pagarme renta. Raquel me trató como a una villana, esparciendo rumores entre la familia extendida de que yo había manipulado a papá para que la dejara fuera del testamento. No hicieron ningún esfuerzo por arreglar la relación, pero seguro que disfrutaron viviendo en una casa por la que no pagaban. Volviendo al presente, después de la ridícula petición de Carmen de que yo pagara la boda de Raquel y los interminables intentos de manipulación, decidí que ya era suficiente. Llamé a mi abogado e hice que redactara un aviso de desalojo. Cuando Carmen lo recibió, perdió la cabeza. Me llamó gritando, «No puedes desalojarme. Este es mi hogar. He vivido aquí por 45 años». Le recordé con calma que la casa era legalmente mía. Y que tenía 30 días para desocuparla. Raquel, por supuesto, saltó a la pelea. Me insultó de todas las formas posibles, acusándome de no tener corazón y de ser una avariciosa. Según ella, yo solo había cuidado de papá para asegurar la herencia. Era de risa. Ella fue quien apenas visitó a papá cuando se estaba muriendo. Y sin embargo, de alguna manera, yo soy la mala del cuento. Carmen intentó cada táctica posible para hacerme cambiar de opinión. Primero, se hizo la fuerte, diciendo, te reto a que me eches. No me voy a ir a ninguna parte. Luego se suavizó, afirmando que era demasiado vieja para empezar de nuevo, y que la casa era lo único que le quedaba. Incluso lloró diciendo que había estado rentando un cuarto para poder llegar a fin de mes, como si no fuera el mismo cuarto por el que yo debería haber estado cobrando renta durante años. Nada funcionó. La gota que derramó el vaso llegó cuando intentó hacerme sentir culpable diciendo, ¿qué pensaría tu papá si te viera echando a tu madre a la calle? Le dije que papá me dejó la casa por una razón. Tal vez si te hubiera importado al menos la mitad de lo que te importaban tus citas en el spa, él todavía estaría vivo. Sé que fue duro, pero ya estaba harta de endulzar las cosas. Carmen tomó sus decisiones, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. A Raquel tampoco le cayó bien el desalojo. Le dijo a Carmen que se mudara con ella temporalmente, pero no sin hacer un gran espectáculo de ello. Llamó a cada pariente para presumir cómo estaba dando la cara por Carmen, afirmando que no necesitaba nada de mí. También fue algo actuado, como si quisiera un aplauso por hacer lo mínimo indispensable. Carmen se mudó en el día 26 del aviso de 30 días. Ni siquiera me molesté en aparecer. Contraté a un administrador de propiedades para manejar la entrega. Una vez que la casa estuvo vacía, la mandé a limpiar y renovar. Decidí rentársela al hermano de un amigo de la familia, alguien en quien confiaba. Se sintió bien saber que la casa finalmente sería usada por personas que la valoraban. Mientras tanto, los grandes planes de boda de Raquel se vinieron abajo. Como me negué a pagar, tuvo que conformarse con cambiar el salón elegante junto al lago por el registro civil. Aparentemente, esto causó mucha vergüenza entre su círculo social, y el prometido de Raquel tampoco estaba muy feliz con eso. Resulta que él ni siquiera quería una boda grande.
Raquel le había prometido que encontraría la forma de pagarla, lo que claramente era un código para mi hermana la pagará. No mucho después de que Carmen se mudara con Raquel, empecé a escuchar rumores sobre problemas en el paraíso. El esposo de Raquel no estaba emocionado de tener a su suegra como huésped permanente. Carmen, fiel a su estilo, no pudo evitar entrometerse en sus vidas. Criticaba la forma de cocinar de Raquel, comentaba sobre cómo el esposo de Raquel administraba la casa y en general se convertía en una molestia. Algunos parientes han intentado hacerme sentir culpable para que perdone a Carmen y Raquel. Siguen diciendo que he ido demasiado lejos, que debería haber dejado a Carmen quedarse en la casa, pero honestamente, no me importa. Estas mismas personas guardaron silencio cuando me maltrataban, así que sus opiniones no significan nada para mí ahora. Muy bien a todos. Antes de sumergirnos en la actualización final, tengo una pequeña petición. Ponemos mucho esfuerzo en encontrar estas increíbles historias para ustedes todos los días, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Si disfrutan nuestro contenido, por favor consideren suscribirse al canal. Realmente nos ayuda a crecer y nos permite seguir trayéndoles más historias asombrosas. Gracias. Ahora, pasemos a la última actualización. Actualización 4. Hola, Reddit. Aquí está la actualización final sobre esta saga. Después de que Carmen se mudó con Raquel, pensé que finalmente tendría paz. Tenía la casa rentada, me enfoqué en mi familia y corté el contacto con la mayoría de los familiares tóxicos que intentaron hacerme sentir culpable para que perdonara a Carmen y Raquel. Por un tiempo, no supe nada de ellas. Y honestamente, sentí un gran alivio. Pero claro, eso no duró. Unos 2 meses después del desalojo, un familiar en común me envió un mensaje preguntándome si había escuchado lo que pasó con Carmen y Raquel. No lo había hecho, y para ser honesta, no estaba segura de que me importara, pero la curiosidad me ganó, así que pregunté. Lo que me dijeron fue a partes iguales indignante, y me atrevo a decir, satisfactorio. Aparentemente, el esposo de Raquel, Carlos, ya estaba harto de la intromisión de Carmen y finalmente le dio un ultimátum a Raquel: o se va ella o me voy yo. Raquel ya estaba en la cuerda floja con él debido al desastre de la boda. ¿Recuerdan cómo le había prometido una gran boda que yo supuestamente financiaría? Cuando eso no sucedió, tuvieron que conformarse con una pequeña ceremonia en el registro civil, lo que avergonzó a Raquel frente a sus amigos y la familia de él. Carlos le había advertido que no se sobrepasara financieramente, pero ella no escuchó, y eso causó mucha tensión en su relación. Con Carmen viviendo en su casa, las cosas solo empeoraron. Carmen criticaba la forma de cocinar de Carlos, su estilo de crianza e incluso la forma en que le hablaba a Raquel. Sugería cómo debían manejar sus finanzas, lo que era irónico considerando su propio desastre financiero. Carlos trató de tolerarlo por un tiempo, pero después de una pelea particularmente fuerte en la que Carmen lo acusó de no ser lo suficientemente hombre para cuidar a su familia, le dijo a Raquel que era él o Carmen. Raquel le rogó que reconsiderara, pero él se mantuvo firme. Aquí viene lo bueno. Carmen no se fue en silencio. Cuando Raquel le contó sobre el ultimátum de Carlos, ella se volvió loca. Acusó a Raquel de abandonarla al igual que todos los demás e incluso amenazó con sacar a Raquel de su testamento, una amenaza vacía considerando que Carmen no tiene nada que dejar. Esto llevó a una gran discusión entre ellas, y Raquel, frustrada y probablemente avergonzada, le dijo a Carmen que se las arreglara ella misma. Así que, ¿a dónde fue Carmen? Para sorpresa de nadie, intentó contactarme. Me envió un correo electrónico. Sí, un correo electrónico, porque la había bloqueado en todo lo demás, preguntando si reconsideraría dejarla mudarse de nuevo a la casa. Escribió sobre cómo la vida había sido tan cruel con ella y cómo siempre había hecho su mejor esfuerzo como madre. Incluso trató de presentarlo como una oportunidad para que sanáramos y reconstruyéramos nuestra relación. Ni siquiera me molesté en responder a este punto. Sus tácticas de manipulación simplemente daban lástima. Al no obtener respuesta mía, Carmen intentó usar la culpa para que algunos miembros de la familia extendida la acogieran. La mayoría le dijo que no de plano, probablemente porque han visto cómo opera. Un primo lejano aceptó dejarla quedarse temporalmente, pero la estadía de Carmen duró apenas 3 semanas antes de que le dijeran que se fuera. Al parecer, el primo se hartó de su comportamiento exigente y sus constantes quejas. En cuanto a Raquel,
Ahora está lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Carlos no la dejó, pero según los informes, su relación pende de un hilo. Entre los gastos de la boda, el drama de Carmen y la negativa de Raquel a asumir la responsabilidad de cualquier cosa, Carlos ha comenzado a distanciarse emocional y económicamente. Incluso sugirió terapia de pareja, pero Raquel le ha estado diciendo a todo el mundo que él es el problema, no ella. También escuché que Raquel se ha estado desahogando con la familia sobre lo injusto que es que yo recibiera todo de papá. Según ella, si yo simplemente hubiera compartido la herencia, nada de esto habría pasado. Convenientemente omite la parte en la que ella y Carmen ignoraron a papá durante sus últimos meses y me trataron como a una villana por cuidarlo. Siempre es culpa de alguien más con ellas. A pesar del drama por su parte, a mí me ha ido bien. Rentar la casa fue la mejor decisión que he tomado. Los inquilinos son una familia maravillosa que realmente ama y respeta el lugar. Los ingresos de la renta me han dado seguridad financiera y me han permitido invertir en el futuro de mi hija. Mi esposo y yo estamos prosperando en nuestras carreras y hemos empezado a planear unas vacaciones familiares que hace tiempo nos merecíamos. En cuanto a Carmen y Raquel, tomaron sus decisiones y ahora están viviendo con las consecuencias. Carmen todavía está viviendo de arrimada entre parientes y Raquel está atrapada en un matrimonio que está a punto del colapso. No les deseo el mal. Simplemente ya no me importa. Su drama ya no es mi problema y darme cuenta de eso ha sido lo más liberador de todo. Gracias, Reddit. Gracias por leer y por todo el apoyo a lo largo del camino. Cuídense y gracias por